Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Somos el comienzo de Enfoques en Pulmón 2020 en forma virtual. Quiero agradecer especialmente al comité organizador de este exitoso congreso que se hace año a año. Y quiero darles la bienvenida al simposio de Takeda, el cual contamos con un oncólogo sumamente prestigioso, que es el doctor Oscar Arrieta, de México. Él es médico oncólogo, coordinador de la Clínica Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax, el Instituto Nacional de Cancerología de México, es jefe del Laboratorio de Oncología Experimental en el Instituto Nacional de Cancerología. Él en los próximos 30 minutos nos va a hablar de segunda línea y real world evidence. Él tiene mucha experiencia con brigatinib en segunda línea. Así que, Oscar, te dejamos a vos tu presentación. Luego yo haré una presentación de primera línea de unos 15 minutos y abriremos a las preguntas y respuestas que tienen el link para mandar las preguntas. Así podemos hacer un debate interesante al final. Sin más, le dejo a Oscar para que haga su presentación. Muchas gracias.
Bueno, mil disculpas, hubo algún problemita técnico, estamos tratando de poder pasar las diapositivas de Oscar. Yo tenía que hablar de primera línea de brigatinib, una nueva opción que tenemos ya aprobada en Argentina, y vamos a invertir el orden simplemente. Así que bueno, estos son mis conflictos de intereses, vamos a tratar de hablar de una introducción, vamos a hablar de los datos del estudio alta en primera línea con brigatinib. Luego, un poco hablar del posicionamiento con sus competidores o cómo se ubicaría, y una conclusión final y opinión personal. Está claro, ¿no?, que ALK se puso realmente sumamente interesante, con muchas opciones, desde aquellos ALK de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Digamos, la secuenciación de esto se torna cada vez más interesante y son cada vez más opciones para nuestros pacientes. Por supuesto que las guías hablan básicamente de todas estas opciones, tanto las guías de NSN como las guías de ESMO claramente ponen todas estas opciones a elección del oncólogo clínico que deba tratar al paciente: alectinib, brigatinib, ceritinib, probablemente no lo utilicemos demasiado, y secuenciar con primera línea con crizotinib, igual que ESMO. Este estudio es un estudio fase 3 en donde se comparó pacientes ALK positivos sin tratamiento previo a ALK, podían haber recibido solamente una línea de quimioterapia en el campo de avanzado o localmente avanzado, a brigatinib, a la dosis estándar de comienzo de 180 miligramos, y versus crizotinib a la dosis estándar de crizotinib, ¿no? El endpoint del estudio era PFS y RECIST 1.1 y tasa de respuesta, pero por un comité independiente, ¿sí? Esto es a lo mejor una diferencia importante que tenemos después cuando tenemos que comparar brigatinib con otros competidores. O sea, que es un estudio que el diseño es positivo, y haber hecho un comité independiente parece algo súper valorable. Este estudio mostraba las características de los pacientes, un estudio bien balanceado, no hay mucho que decir acá. Recordemos que es un estudio que se permitía una primera línea de quimioterapia, entonces casi un cuarto de pacientes en las dos ramas tenían quimioterapia en primera línea. Este es el último update que tenemos de PFS del estudio de brigatinib, en donde vemos básicamente este inicio de la curva que se separa de crizotinib con un hazard ratio de 0,43, o sea que hay más del 60%, hoy casi un 60% de beneficio de brigatinib versus crizotinib. Esto lleva una mediana de PFS, este es por el investigador, de 29.4 meses, ¿sí?, con esta gran hazard ratio es sumamente importante. Otro endpoint importante, el mismo endpoint, PFS, pero por el comité independiente, muestra este 51% de disminución del riesgo a la progresión o muerte de los pacientes con brigatinib versus crizotinib. Lleva 24 meses versus 11 meses del crizotinib, y sigue habiendo una hazard ratio sumamente significativo. Siempre recordemos que el hazard ratio ve realmente la diferencia que hay global de la curva desde el inicio hasta el final. Cuando uno quiere ver subgrupos de pacientes que se beneficiaron más con brigatinib, realmente todos los subgrupos muestran un beneficio clínica y estadísticamente significativo, ¿no? Los pacientes con metástasis cerebrales, sobre todo, la quimioterapia no impactó en este endpoint en los pacientes que hicieron brigatinib después, ¿no? Con lo cual es un estudio que beneficia absolutamente todos los subgrupos. Empezando a ver un poco más fino y empezando a ver el estatus de metástasis intestinal nervioso central, algo que es muy frecuente a la hora de hablar de pacientes ALK positivo, vemos realmente la diferencia en la curva de pacientes que tenían metástasis cerebrales. Fíjense en los 24 meses versus los 5.6 meses de hazard ratio, y con un hazard ratio de 0,25, ¿no? Fíjense, el intervalo está muy lejos del 1, hay un beneficio claro y hay una separación en este grupo de pacientes con metástasis cerebrales que separa prácticamente desde el inicio de la curva, ¿no? Son curvas realmente súper positivas.
con un hazard ratio de 0,25, ¿no? O sea, hay un 75% de beneficio. Cuando uno ve la tasa de respuesta, que era justamente, como decimos siempre, no por el investigador, sino por un comité independiente, vemos, ¿no? Crizotinib tiene buena tasa de respuesta, ya lo sabemos, pero ven que la tasa de respuesta de brigatinib es mejor, y un tema muy importante que es la duración de la respuesta, que crizotinib llega a una mediana de 13 meses, casi 14 meses, con brigatinib todavía no logramos llegar a la mediana, pero si ven el intervalo más bajo son casi 20 meses, ¿no? Y no llegó todavía a la mediana, con lo cual no tenemos ese dato, pero es sumamente positivo. Bueno, la sobrevida global, teniendo en cuenta dos cosas, teniendo en cuenta que son datos bastante inmaduros todavía y que hay un 44% de crossover de pacientes que se cruzaron la rama de los pacientes que hacían crizotinib, que progresaban, podían cruzarse a brigatinib, cosa que en otros estudios no se permitió ese crossover. Así que bueno, todavía la sobrevida debemos esperar. Sabemos que alectinib tiene su dato de sobrevida positiva, brigatinib todavía está muy inmadura para dar datos de sobrevida global. Cuando uno ve la PFS intracraneal, de vuelta, ¿no? Volvemos a ver este hazard ratio de 0,31, esta diferencia de la curva desde el principio, y de vuelta, una diferencia clínica, estadística, y como quieren llamarle, absolutamente significativo de brigatinib versus crizotinib. Bueno, cuando vemos la respuesta a nivel intracraneal, de vuelta, ¿no? 78% versus 26%, ¿no? Un beneficio absoluto de brigatinib en pacientes con metástasis cerebrales. Bueno, otro tema que es importante de hablar, y sobre todo cuando hablamos de brigatinib también, al ser una molécula relativamente nueva, es la toxicidad que esto pueda presentar. En comparación, si uno compara los grados 1, 2 y más de grado 3, la verdad hay un incremento de CPK para brigatinib. Aquí está exceptado la parte de neumonitis, que ya lo vamos a hablar en un ratito, pero la realidad es que no hay gran toxicidad más de grado 3, por supuesto que hay grado 1, grado 2, que es absolutamente manejable. Bueno, probablemente esto sea una de las cosas más importantes de brigatinib, que es los eventos pulmonares que tienen los pacientes que hacen brigatinib. La realidad es que de los pacientes que comenzaron con brigatinib, solamente tuvieron eventos pulmonares un 3%. Si uno ve en esta rama, este 3% fueron grado 3, grado 4, grado 3, perdón, 3%, que fueron 4 pacientes, y los pacientes que hicieron crossover, o sea que hicieron crizotinib y después brigatinib, es solamente el 2%, ¿no? O sea que básicamente brigatinib es seguro, empieza con una dosis de 90 miligramos y luego se sube la dosis, ¿sí? Y esto hace que la verdad el porcentaje de toxicidad pulmonar sea sumamente bajo. ¿Cómo se posiciona el brigatinib a las otras opciones que tenemos? Bueno, obviamente que la comparación directa en primera línea de brigatinib va a ser el estudio ALEX y alectinib, ¿no? Droga que hoy prácticamente utilizamos en primera línea. Algunas diferencias, siempre decimos lo mismo, no hay que comparar estudios, pero siempre terminamos comparando estudios. El ALEX no permitió primera línea, régimen de primera línea, el ALTA sí. Y la definición de PFS también es importante, ya que alectinib permitía progresión y muerte, y aquí también era tomado como definición de PFS la radioterapia cerebral. Básicamente, cuando uno ve el porcentaje de metástasis cerebrales, alectinib tenía más porcentaje de pacientes con metástasis cerebrales, previamente quimioterapia, como dijimos, había un 26% con brigatinib y no había con alectinib. Cuando uno ve la eficacia, y hay que diferenciar la eficacia medida por el investigador y la eficacia medida por el comité independiente, uno puede ver que en el estudio, que en alectinib son esos 34.8 meses versus los 29.4 meses del investigador, digamos, con un hazard ratio de 0,43 y 0,43 de este lado también. Pero cuando vamos al objetivo primario de brigatinib, que es por el comité independiente, vemos que alectinib tiene un 25.7 versus los 24
de brigatinib y el hazard ratio prácticamente están siendo iguales, ¿no? Hay realmente un hazard ratio en estas dos moléculas sumamente interesantes, siempre comparado con crizotinib, ¿no? Cuando uno quiere ver las curvas y comparar las curvas y ve este gran beneficio de ambas drogas, justamente ve esto, ¿no? La separación de brigatinib, la separación de alectinib, en donde uno ve realmente la cinética de la curva, en donde es cierto que brigatinib se separa antes, a diferencia de alectinib, ¿no? A los 6 meses está bien separada la curva ya de brigatinib y la de alectinib recién empieza a separarse a esto, ¿no? Esto es ver cinética de la curva, no dice más que eso. La realidad es que la mediana de PFS es de 29.4 versus 34, pero bueno, siempre entendiendo que una cosa es la medición independiente y otra cosa es la medición del investigador. Básicamente, cuando uno ve la mediana de PFS y la hazard ratio del estudio de brigatinib en pacientes con metástasis cerebrales, ve este 0.24 versus la comparación de alectinib con metástasis cerebrales de este 0.37, ¿no? O sea que dos estudios positivos, evaluando simplemente ambos estudios en la misma población. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Los análisis final del ALEX en lo que es metástasis cerebrales, por investigador, hazard ratio de 0.77 para alectinib, 0.24, y cuando uno ve los pacientes por comité independiente, 0.40 versus 0.25, acá no hay tanta diferencia entre investigador y comité independiente, por lo menos en brigatinib, con esa hazard ratio sorprendente de 0.25. Bueno, previamente quimioterapia y brigatinib, ¿qué pasó con los pacientes? ¿Se beneficiaron, se perjudicaron aquellos que hicieron quimioterapia previa? La verdad es que no, la realidad es que las curvas no muestran diferencia entre los pacientes que hacen quimioterapia en primera línea. Sabemos que en nuestro país a veces demoran los test, a veces demoran el entregar la molécula por una prepaga o por un hospital público, y que muchos de nuestros pacientes comienzan con una primera línea de quimioterapia. Esto no afectaría al uso de brigatinib para aquellos pacientes que hicieron quimioterapia previa, ¿no? Y esto eran un 26%, que no es poco, no me parece un porcentaje bajo. Para ir terminando, como conclusión final y opinión personal, digamos, decir que es bueno tener opciones, ¿sí? Que es muy bueno tener varias opciones. Hoy en Argentina existen todas estas opciones: crizotinib con la dosis de 2 tomas al día, ceritinib con 3 comprimidos al día, alectinib, que hay que tomar 8 comprimidos al día, y brigatinib, que es una opción más con una toma al día, que es lo que lo hace cómodo a la hora de la práctica clínica, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hoy tenemos estas 4 opciones en Argentina para poder utilizar en primera línea de pacientes ALK positivos. Nada, y recordar que la cosa va a venir por las mutaciones y la mutación de resistencia, y la secuenciación va a ser, digamos, importante. De esto va a hablar Oscar ahora en un ratito, aquellos pacientes que hicieron un primera generación y luego pasan a un segunda generación. A diferencia de GFR, acá las mutaciones se van sumando, no es que van cambiando, sino que generalmente van permaneciendo y van agregando mutaciones nuevas. Entonces, sí, tenemos que ir buscando moléculas más que vayan actuando sobre esto. Probablemente el futuro sea seleccionar esto y no secuenciemos de memoria, sino que secuenciemos de acuerdo al genotipo, y esto me parece que es el futuro, por lo menos en pacientes ALK. Y nada, les agradezco mucho, y ahora sí vamos a pasar a la presentación de Oscar para luego recibir las preguntas del público y hacer la parte de debate. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes allá en Argentina. Muchas gracias por la invitación a queda. Vamos a hablar de brigatinib en una segunda línea de tratamiento y platicar acerca de la experiencia que tenemos en México y Latinoamérica con brigatinib. La siguiente, por favor. Estos son mis financial disclosures. Siguiente. Como sabemos que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte. 1 de cada 5 muertes por cáncer son asociadas a cáncer de pulmón. La siguiente. Y la expectativa de sobrevida de la mayor parte de endoplasias ha aumentado de manera muy significativa, a pesar de que hay un incremento muy importante en la sobrevida de pacientes con cáncer de pulmón. Este sigue siendo todavía muy limitado. La siguiente. De tal manera que el cáncer de pulmón tiene alrededor de 10 tipos de blancos terapéuticos con diferente nivel de aprobación por parte de las agencias que clasifican los medicamentos en diferentes niveles de acuerdo a la evidencia. La siguiente. Y uno de los más importantes, por supuesto, es las mutaciones de ALK que se presentan en el 4% en nuestra población. Como vemos, los pacientes que tienen jóvenes y pacientes no fumadores tienen una mayor frecuencia de mutaciones oncodrivers. La siguiente. Y esto ha impactado de manera dramática en la sobrevida de los pacientes. Cuando detectamos la mutación, tenemos acceso a las pruebas y tenemos el acceso a las drogas, hay un incremento del doble o el triple de sobrevida a los pacientes con cáncer de pulmón, particularmente pacientes con LK, donde la sobrevida es de 6 años de mediana de sobrevida de sus pacientes. La siguiente. De tal manera que es fundamental la detección de biomarcadores. En México hemos conjuntado 6 empresas para que puedan hacer la detección de mutaciones de manera conjunta y de esta manera poder optimizar el tratamiento de los pacientes. La siguiente. Y con esto pues logramos tener un mejor resultado mucho más rápido, optimizarlo y con mejores controles de calidad, lo cual es un reto para Latinoamérica. La siguiente. Y la siguiente. Esto solamente es un primer problema, resolver el problema, porque es importante poder hacer estas pruebas de manera independiente en la industria farmacéutica para quitar los conflictos de interés. La siguiente, y que sean instituciones públicas las que están haciendo estas mutaciones, como la mutación de LK, esta traslacación 2p33, que genera una proteína que activa las diferentes vías de señalización intracelular. La siguiente. Y en México hicimos un estudio con más de 4,000 pacientes, en donde mostramos que la frecuencia es alrededor del 6%, no más diferente de lo que está reportado. En México, 8.3, en Argentina, 6.1. La siguiente. Y un punto muy importante es la detección por inmunohistoquímica. Los primeros estudios que iniciamos nosotros detectamos una muy alta sensibilidad y especificidad para el anticuerpo, para la mutación de ALK, la siguiente, la cual fue aprobada posteriormente para la mutación detección de la mutación, e inclusive tiene un mayor poder para que el FISH, comparado con el anticuerpo específico TFC35. La siguiente. Actualmente nosotros estamos haciendo la detección de la mutación ya en las biopsias de inicio, cuando el paciente tenemos el diagnóstico junto con el TTP1, anapsina, ya tenemos PDL1 y ALK, tenemos un diagnóstico muy rápido. La siguiente. De tal manera que hay un avance muy científico muy importante con ALK, inicialmente crizotinib, posteriormente la siguiente, el ceritinib, y la siguiente, alectinib, y la aprobación finales, la siguiente con brigatinib y actualmente con lorlatinib. Y hay estudios ya en primera línea, que ya lo comentaron previamente, que incluyen crizo, ceritinib, alectinib, brigatinib, todos estos en primera línea, actualmente lorlatinib. Y todos ellos con, particularmente alectinib y brigatinib, con una muy buena tasa de respuesta intracranial. La siguiente. Ya se platicó las primeras líneas, los pacientes tienen diferente pronóstico con crizotinib en una primera línea de tratamiento, dependiendo de la variante, que son diferentes tipos de acuerdo a la unión de la ALK con las variantes que se tienen. La variante 1, una de las más frecuentes, la siguiente. Cuando se compara en pronóstico, los pacientes que tienen la variante 1 tienen mejor pronóstico que aquellas que tienen una variante diferente con crizotinib. La siguiente. Esto está también relacionado a tener el desarrollo de mutaciones de resistencia en las genes de ALK. La siguiente.
De tal manera que vemos la sensibilidad de las drogas, brigatinib, de los medicamentos que más sensibilidad tiene para las mutaciones específicas dentro de la mutación de ALK. La siguiente, recordar que las mutaciones pueden ser diferentes y pacientes que tienen crizotinib tienen una menor frecuencia de mutaciones en el ALK comparado cuando se dan inhibidores de segunda generación como serotinib y alectinib. La siguiente. De tal manera que actualmente una primera línea de tratamiento muy frecuentemente utilizada es alectinib, en donde vemos nosotros aquí la frecuencia de la mutación G12C2R, la cual es una mutación de resistencia muy importante de desarrollo para una segunda línea de generación como alectinib. La siguiente. Aquí vemos la frecuencia de mutaciones dentro del ALK, 20% para crizotinib, ceritinib 54, 53 para alectinib. La siguiente. De tal manera que es muy importante actualmente que los pacientes reciban una segunda línea de tratamiento. Cuando los pacientes reciben una segunda línea de tratamiento, la sobrevida de los pacientes es muy superior, 89% versus 28% de aquellos que no reciben un inhibidor de TKI en una segunda línea. La siguiente. De tal manera que hay diferentes mecanismos de resistencia de acuerdo al tipo de medicamento que se inicia y también tienen mecanismos independientes como es la amplificación de c-MET, la presencia de mutaciones de EGFR, KRAS y RAF. La siguiente. Sin embargo, un alto porcentaje de los pacientes va a desarrollar mutaciones específicas y brigatinib particularmente ha demostrado tener mayor sensibilidad para las líneas celulares de resistencia. La siguiente. Y esto también se traslada a estudios en modelos donde brigatinib ha demostrado una mayor sobrevida en los modelos animales, la siguiente, y mayor penetración, particularmente en los modelos animales, donde las respuestas con brigatinib son superiores a crizotinib. La siguiente, de tal manera que se desarrolló con brigatinib una molécula que es capaz de unirse a la mutación de ALK, inclusive con mutaciones de resistencia muy importantes para crizotinib o alectinib. La siguiente. Y esto ha llevado a que sea capaz de inhibir las vías de señalización internas. La siguiente, por lo que se desarrolló el estudio ALTA, en el cual se compara de manera 1 a 1 pacientes que progresaron a crizotinib con 90 y 180 miligramos, donde la sobrevida libre de progresión fue el punto de análisis. La siguiente, así como la respuesta. Vemos que con 180 miligramos la sobrevida libre de progresión fue de 16.7 meses, con un control de la enfermedad de manera muy importante. Esto también asociado con la valoración del investigador, que fue de 15.6 meses después del tratamiento con crizotinib. La siguiente. Y esto llevando a la suma de un tratamiento secuencial, llevando a más de 27.6 meses cuando se compara con los estudios con crizotinib, que tienen una sobrevida libre de progresión de 10.9 meses. La siguiente. De tal manera que también esto tiene una repercusión en la dosis con 180 miligramos, con una mayor sobrevivencia comparado con 90 miligramos. La siguiente. Y una parte muy importante es las respuestas del sistema nervioso central. Cuando analizamos con 180 miligramos, las respuestas son del 67%. Y las respuestas globales, también extracraneales, de manera global, también son del 50% con brigatinib posterior al tratamiento con crizotinib. La siguiente. Y esto también se relaciona que los pacientes con metástasis cerebrales tienen un control de la enfermedad de 18.4 meses con una dosis de 180 miligramos. De tal manera que logramos un control de la enfermedad muy importante. La siguiente. Y también esto está relacionado con una mayor respuesta de la enfermedad con brigatinib. Tenemos una mejor expectativa de sobrevida en los pacientes de manera con metástasis cerebrales. La siguiente. Y bueno, también se ha reportado pacientes con carcinomatosis leptomeningia, donde brigatinib, la siguiente, vemos un paciente tratado con brigatinib. Previamente vemos un importante efecto de carcinomatosis con deterioro de la calidad de vida y posteriormente al tratamiento con brigatinib, la siguiente, vemos una respuesta sorprendente con un control de la enfermedad a largo plazo. La siguiente. De tal manera que si comparamos ceritinib, 60% de respuestas intracraneales, alectinib 61%, con brigatinib tenemos 67% de respuestas con una muy importante sobrevida libre de progresión intracraneal de 16.7. La siguiente.
todo esto posterior al tratamiento. Y aquí vemos cómo brigatinib tiene un importante papel en las mutaciones de resistencia en los pacientes, particularmente cuando son tratados con crizotinib. La siguiente. Y estas son algunas opciones. El manejo de la toxicidad es importante. Brigatinib va a presentar diarrea, incrementos de CPK, hipertensión, pero grado 3 y grado 4, particularmente elevación de CPK, lipasa e hipertensión. Estos son generalmente efectos bien manejables. La siguiente. Y aquí ya vemos un resumen en segunda línea, posterior al tratamiento con crizotinib. Cuando lo comparamos con otras moléculas, vemos que el brigatinib en una segunda línea es altamente eficaz, con 180 miligramos, 16.7 meses de sobrevida libre de progresión, comparado con otras moléculas que en promedio serán entre 9 y 10 meses de sobrevida. La siguiente. Y esta experiencia en México y en Latinoamérica. Conjuntamos la información clínica de los pacientes tratados en el uso extendido de brigatinib, la siguiente, y analizamos el tiempo de duración del tratamiento, la sobrevida libre de progresión, sobrevida global, y analizamos la siguiente en diferentes hospitales, incluyendo también algún hospital de Colombia, la siguiente. Y primeramente se inició el tratamiento 7 días, viendo la tolerancia de 90 miligramos. Todos los pacientes tuvieron buena tolerancia con 90 miligramos y se subió la dosis a 180 miligramos. La siguiente. Fueron 46 pacientes, 50% de los pacientes nunca fumaron, 54% de los pacientes tuvieron metástasis cerebrales. Y aquí incluimos pacientes con tratamiento con ceritinib en primera línea, crizotinib en 18 pacientes, alectinib en 5, y 4 pacientes tuvieron más de 2 líneas de tratamiento con Aleca. La siguiente. Y nosotros evaluamos la respuesta, fue del 64%, que son datos muy similares a lo que se tiene en la literatura, con respuestas completas en 6 pacientes, es decir, 14% de los pacientes, y una respuesta parcial en 21 pacientes, es decir, 50%. La siguiente. Cuando analizamos la sobrevida libre de progresión de los pacientes, fue de 15.2 meses, que es comparativamente similar con los 16.7 meses que se presentan con 180 miligramos de brigatinib. De tal manera que en este estudio de uso de vida real, pues tenemos unos resultados muy similares al estudio ALTA. La siguiente. Y el tiempo de descontinuación del brigatinib. Muchos pudiéramos continuar el tratamiento después de la progresión de los pacientes, si así lo considerábamos los clínicos, porque tenían alguna progresión oligometastásica y podíamos tratar la progresión de manera local. De tal manera que el tiempo de tratamiento de los pacientes fueron de 18.4 meses de sobrevida. La siguiente. Y cuando vemos las líneas de tratamiento, una segunda línea, la sobrevida fue de 18.4 meses, particularmente es el número de pacientes que más tenemos. La siguiente. Cuando analizamos la sobrevida con ceritinib, tenemos la sobrevida fue de 10.34, y cuando fue con alectinib, la sobrevida fue de 7 meses. De tal manera que parece ser que el mayor beneficio de este grupo fue con los pacientes de primera línea con crizotinib, que tuvieron 18 meses de expectativa de sobrevida. La siguiente. Ahora bien, la sobrevida global de los pacientes realmente es muy alta después de inicio de brigatinib. Al año tenemos una expectativa de sobrevida de 80%, pero por supuesto eso son datos muy maduros, porque necesitamos todavía valorar muchos pacientes. Cuando analizamos la sobrevida desde el diagnóstico de los pacientes con ALK, tenemos una expectativa de sobrevida, una mediana que no se alcanza, y que a los 5 años tenemos alrededor de 75% de expectativa de sobrevida, que es extremadamente alto en este grupo de pacientes. La siguiente es la importancia de tener este tipo de medicamentos. Cuando analizamos los pacientes con metástasis cerebrales, vemos que aquellos pacientes sin metástasis no se alcanza la mediana de sobrevida libre de progresión, y aquellos pacientes que tienen metástasis cerebrales, la sobrevida es alrededor de 9 meses en el control de la enfermedad. La siguiente. Los efectos adversos son un punto muy importante que hablamos en todos los pacientes. Realmente hubo una reducción de dosis permanente solamente en 3% de los pacientes. Estas son las razones por las cuales discontinuamos el tratamiento. La siguiente.
Y los efectos adversos más importantes fueron el incremento de la CPK, que se presentó en el 26% de los pacientes, fatiga 23%, náusea 21%, diarrea 19%, una elevación de amilasa 15%, solamente un paciente tuvo grado 3 y grado 4 sin desarrollar pancreatitis. Y tuvimos 3 casos de neumonitis, 2 casos de neumonitis grado 3 y grado 4, uno de ellos requirió suspensión permanente del tratamiento con brigatinib. La siguiente. Pues en resumen, la experiencia que tenemos en Latinoamérica, en México, es que brigatinib es altamente efectivo en este grupo de pacientes, que los resultados que se presentan en alta fueron de manera muy similares a lo que se presentan en los estudios globales, y que es un equivalente, y que realmente la neumonitis es un efecto adverso que debemos estar vigilando, pero que teniendo una vigilancia estrecha, los efectos adversos pueden ser muy manejables, y de tal manera que la siguiente, que brigatinib pues representa una droga dentro del arsenal de los pacientes con ALK como una segunda línea de tratamiento. Muchas gracias. Bueno, nuevamente estamos acá. Muy buena tu presentación, Oscar. La verdad, súper clara y con gran experiencia en brigatinib. Tengo algunas preguntas del público, Oscar. Me preguntan si vos siempre empezás con 90 miligramos de brigatinib y qué estudio, qué tomás en cuenta para saltar a 180. Si le haces una tomografía de tórax, me pregunta específicamente, o si lo evalúas clínicamente. Es una muy buena pregunta. La verdad es que con 90 miligramos es muy bien tolerado. Todos los pacientes subieron la dosis a 180 miligramos. Nosotros no hacemos tomografía, valoramos clínicamente al paciente. Si el paciente tiene una buena tolerancia, iniciamos el tratamiento con brigatinib. La elevación de CPK no se espera en la primera semana, ni la elevación de amilasa. Eso se espera alrededor del 3, 4 y 5 ciclos, que es donde se incrementa, y después va disminuyendo gradualmente. Es importante vigilarlo. Realmente no hubo ningún caso de pancreatitis tampoco. Y las neumonitis se presentaron más o menos en el ciclo 4 y 5 alrededor, y un paciente no mejoró después de la suspensión y no pudimos reiniciar el tratamiento del brigatinib. 2 de ellos sí se pudo reiniciar, y estos pacientes también habían sido previamente radiados, que pudo haber sido un factor que contribuyó también a la neumonitis en este grupo. Oscar, ¿y hay reducción de dosis posterior por algún grado de toxicidad o no? Sí, nosotros redujimos la dosis, particularmente en los pacientes con neumonitis, reiniciamos la dosis con 90 miligramos y lo mantuvimos así. Solamente un paciente no pudimos reiniciarlo. Y el paciente que tuvo también de manera permanente la elevación de amilasa, suspendimos el tratamiento, y cuando esto se volvió grado 1, ya iniciamos con 90 miligramos. Pero realmente la tolerancia fue buena. El desarrollo de hipertensión fue menor que el que se está en la literatura, que es el de 10%. Llama la atención la hipertensión porque, igual que el lorlatinib, brigatinib también tiene hipertensión, y esto hace suponer que pueda tener otro mecanismo como inhibición de factor de crecimiento vascular endotelial, no bien descrito, porque sí, algunos pacientes desarrollan hipertensión. Una particularidad de pacientes con brigatinib también es la actividad que tiene GPR, que es particularmente única en esto. Entonces, en algunos pacientes, por ejemplo, con mutaciones, podría ser el medicamento ideal para conmutaciones de GPR y ALK. Sí, sí. Es súper interesante esto. Me gustaría que te tomes un minuto en explicar bien cómo es el sistema de México para biomarcar los pacientes de pulmón, que lo dijiste un poco, pero después te cuento, en Argentina es bastante diferente, ¿no? Me parece muy interesante que hables un minutito de eso.
Bueno, primeramente, la mutación de ALK, la de inmunohistoquímica, ya lo estamos haciendo en el Instituto de Trada, o sea, ya junto con Apsina, TTF1, en vez de que el patólogo esté gastándolo en EMAS y ACE y EGFR, inmunoquímica, ya tenemos bien estandarizado directamente el patólogo, ya hace PDL1, ya LK, de tal manera que en una semana de la biopsia tenemos el diagnóstico. Pero una cosa muy importante es que antes hacíamos de manera secuencial las pruebas y cada quien hacía su prueba de la industria farmacéutica. O la industria farmacéutica, una industria particularmente, hacía 2 o 3 o 4 pruebas, pero por supuesto los controles de calidad de la prueba que no le competían, pues eran pues dudosos, y lo que hicimos fue, bueno, eso me costó 8 años, tratar de organizar a las empresas. Organizamos a 6 empresas, ya se unieron otras 6 empresas para el siguiente año, para que conjuntáramos. Esto le conviene a todos. Uno, que el oncólogo no esté persiguiendo la biopsia y que tenga un resultado rápido. Dos, que el paciente tenga una mayor opción de tratamiento y que tengamos optimización del tejido, porque cada vez que se hacían pruebas se va perdiendo tejido. Y tres, que los laboratorios también tengan mayores posibilidades de que tengan detectar las mutaciones y por supuesto que al tener estas posibilidades pues tienen mayor comercialización de medicamento. O sea, la guerra no era en el tejido y estarse peleando por el tejido. La guerra es una cuestión académica en el cual demostrar que era preferencia por los oncólogos. Y de tal manera también ellos se beneficiaron de manera muy importante porque el costo se redujo 6 veces para cada uno de ellos, porque ya el costo de envío se divide entre 6 en esta ocasión, el procesamiento entre 6, el patólogo entre 6 y GFR entre 4, el PDL1 entre 4, de tal manera que el costo es menor. Ahora bien, el siguiente año vamos a iniciar con Next Generation Sequencing para que ellos pagan el Next Generation Sequencing porque tenemos ya 10, 12 biomarcadores en cáncer de pulmón y lo importante es que estemos en guías NCCN para tener la optimización del tratamiento y, por supuesto, tener mayor información para tratar al paciente y no estarnos peleando el tejido cuando es un tejido, una biopsia muy baja. Pero algo muy importante que he hecho es que esto es solamente una solución a corto plazo. Es importante que los hospitales del sector salud tengamos centros de detección de biomolecular, posiblemente 1 o 2 en el país que sean de referencia, porque no podemos depender de la industria farmacéutica, porque existe conflictos de interés y porque no podemos depender que el global de la industria farmacéutica deje de apoyar y entonces nos quedamos exactamente igual que como al inicio, sin ninguna prueba molecular. Bien, bien, Oscar, súper interesante y tengo muchos mensajes. Qué lindo sería hacer esto en Argentina. Creo que hay que trabajar en eso. Tengo una pregunta por los pacientes post-alectinib, que si usas brigatinib post-alectinib o no, ¿puedes hacer un comentario de eso? Bueno, la tendencia ahora es que con los estudios ALEX, donde se demuestra una gran superioridad en sobrevida, libre progresión y sobrevida global, la mayor parte de los oncólogos utilizan alectinib en una primera línea de tratamiento. Entonces, el reto es ahora utilizar estos inhibidores como una segunda línea. Esto podría ser mucho más eficaz porque con crizotinib la frecuencia de mutaciones es solamente el 25% dentro de ALECA y hay otros mecanismos de resistencia. Para alectinib, estos mecanismos de resistencia ALK, de mutación de ALK, son del 57-56%. De tal manera que el brigatinib y lorlatinib resultan una muy alta, muy buena opción para este grupo de pacientes. Sin embargo, hay poca experiencia porque todos los estudios fueron hechos con crizotinib, pero sin duda, si se utiliza alectinib en primera línea, yo creo que podemos intentar utilizar brigatinib o lorlatinib en una segunda línea. Los resultados no son los mismos que con briga. Nosotros tuvimos 18 meses con previo con criso, obviamente que se desarrolla mayor resistencia, y solamente entre 7 y 8 meses cuando son ceritinib y alectinib. De tal manera que sigue siendo efectivo, pero sí es una muy buena opción. Oscar, ¿están secuenciando la resistencia a los inhibidores ALK? En la práctica clínica no lo recomendamos porque el paciente va a ser candidato a un tratamiento de manera global y muchas veces no se detecta esta mutación.
en cancerología, de manera académica, tratamos de detectar las mutaciones para ver primeramente que el mecanismo de mutación sea diferente. Es diferente cuando se detecta la mutación que cuando no se detecta mutación, las tasas de respuestas con briga y lorlatinib son diferentes. Es mucho mejor detectar la mutación. Y esto también sucede en plasma. Pero, sin embargo, en la práctica clínica, al ver aún así el beneficio es significativo cuando no se detecta mutación. De tal manera que en la práctica clínica no lo recomendamos en un centro académico. Por supuesto, si tenemos investigación en otro sitio, podemos utilizarlo. Ahora, un 10% de los pacientes pueden tener EGFR, KRAS, BRAF, PI3K, que puede ser un blanco terapéutico para detectarlo. Y también se ha descrito ya, particularmente con lorlatinib, una transformación neuroendocrina muy similar a lo que pasa con EGFR. Oscar, me queda una pregunta del público. Si aconsejás asociar corticoides para disminuir la incidencia de neumonitis, me preguntan. No, de manera profiláctica no lo recomendamos, uno porque es poco frecuente la neumonitis, pero sí detectarlo de manera muy temprana. Hay que vigilar al paciente y al paciente pedirle que en caso de que tuviera datos de dificultad respiratoria, tos, que es muy característica, esta tos seca, rápidamente tomar una tomografía, hacer el diagnóstico diferencial y el inicio de esteroides de manera temprana. Y igualmente se puede intentar esteroides inhalados, pero no como una manera profiláctica. Y yo particularmente en pacientes que hayan desarrollado, que hayan tenido radioterapia. Estos 3 pacientes que tuvimos, los 3 tuvieron radioterapia previamente en tórax. Bien. Oscar, vamos a terminar con esto. Si mañana, voy a decir algo que puede ser probable, mañana te contratan en Estados Unidos y tenés todas las drogas de ALK aprobada para que vos uses lo que vos quieras usar. ¿Cuál sería tu secuencia ideal hoy para un paciente ALK positivo? Bueno, depende del paciente, de las características del paciente. Los perfiles de toxicidad son muy importantes. Alectinib tiene un perfil de toxicidad, me parece, mucho más bajo que el lorlatinib y brigatinib. El que tiene el perfil de toxicidad más alto posiblemente sea lorlatinib. Y intermedio brigatinib. Sin embargo, lorlatinib en la primera línea de tratamiento, el riesgo relativo fue 0.28. Entonces, es sorprendente la respuesta, cosa que brigatinib y alectinib en primera línea tuvieron 0.5, muy parecidos en toxicidad. Entonces, dependiendo de las metas cerebrales. Si un paciente está en buenas condiciones, óptimos, con metas cerebrales, tal vez la primera opción sería lorlatinib. Pero si el paciente pueda tener un buen estado, límite, brigatinib con metas cerebrales podría ser una buena opción, y sin metas cerebrales, alectinib también podría ser una buena opción. Una segunda línea de tratamiento también con alectinib, seguido con brigatinib, puede ser muy atractivo y dejar a lorlatinib como una tercera línea de tratamiento para tratar de extender la liga del beneficio. Ya las diferencias entre cada uno de los estudios ya es muy poca. Entonces, posiblemente sea alectinib, brigatinib, lorlatinib una buena secuencia. Qué interesante, ¿no? Qué cantidad de opciones que tenemos realmente, que cuesta realmente dar una opción ideal. Oscar, te tengo que agradecer, estamos en tiempo cumplido, la verdad es un placer escucharte, escuchar tu experiencia, lo que haces en México, la verdad es sumamente admirable. Bueno, seguimos con el programa, te damos la despedida y sigan enchufados en Enfoque. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias.